Advertencia. Estos programas tratan de todo y de nada a la vez. Tratamos diferentes temas viéndolos desde distintos puntos de vista para desenmarañar aquellas verdades que de repente se toman como teorías y aquellas teorías que de repente se toman como verdades. Ojo acá, que no pretendemos tener la verdad absoluta. Simplemente pretendemos poner herramientas sobre la mesa para despertar tu curiosidad. Bienvenido, bienvenida. Y espero que lo disfrutes. Cuenta la leyenda de los antiguos aztecas que para llegar a este punto de perfección en la fisionomía de los humanos, los dioses tuvieron que crear y recrear al hombre hasta en 5 ocasiones. En la primera etapa, el dios Tezcatlipoca subió al cielo para quedar convertido así en el primer sol. Y mientras Tezcatlipoca alumbraba la tierra, los demás dioses hicieron uso de ella para moldear al hombre. Lo moldearon gigante, capaz de alcanzar los frutos de los árboles más altos del planeta. Todo iba de maravilla, pero de pronto los hombres gigantes comenzaron a tropezar desmoronándose en el acto. Otros solamente tropezaban sin desmoronarse, pero ya no eran capaces de volver a levantarse. Y al paso de los días, al paso del tiempo, quedaban convertidos en lo que siempre fueron, tierra y nada más. El dios Quetzalcóatl, al encontrarse con esta situación, decidió derribar de un bastonazo a su hermano, el sol Tezcatlipoca. Este cayó al agua, de la que salió convertido en un jaguar furioso que terminó devorándose a toda la población. En esta situación, Quetzalcóatl se convirtió en el segundo sol, pero Tezcatlipoca aún albergaba una sed de venganza y derribó a su hermano de un zarpazo, provocando que la humanidad pereciera a causa de un fuerte vendaval. El dios Tlaloc fue el tercer sol, llamado también sol de lluvia. Los humanos reaparecieron por tercera vez y esta vez desaparecieron a causa de una fuerte lluvia de fuego. El cuarto sol fue la diosa Chalchiutlicue, esposa del dios Tlaloc. Los humanos aparecieron una vez más en la tierra y volvieron a desaparecer, esta vez por una fuerte inundación. El dios Nanahuatzin es el quinto sol. Y de acuerdo con la profecía, esta generación perecerá a causa de guerras y fuertes hambrunas. Buenas a todos, damas y caballeros, niños y niñas, señoritos y señoritas. Ole. Bienvenidos una vez más a este su programa Cosmocultura, todo puede pasar. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema del México prehispánico.
¿Cómo era nuestro México lindo y querido antes de que llegaran los españoles? Vamos a estar tratando solamente el tema así nada más como por encima del agua, así que si te gusta un detalle puedes comentarlo y con gusto vamos a estar tratando más a profundidad sobre aquel tema que tú nos hayas comentado. Ya saben, el saludazo especial para toda la gente que se encuentre conectada. Muchas gracias por estar ahí. Y sin nada más que agregar, comenzamos de lleno con el tema. México prehispánico. No vamos a hablar de todo lo que hubo en el México prehispánico porque se hace un tema denso, un tema muy extenso. Y para lo que dura este programa, mejor hablamos de este perrito. ¡Oh, qué bonito! ¿Cree que es salvaje? Muy bien, pues para entender esto, primero hay que entender qué significa prehispánico. Esto se compone de dos palabritas, el pre, que es como decir antes de, e hispánico, que viene de una palabra antigua que los nativos americanos usaban para referirse a España, porque cuando llegaron los españoles a estas tierras no le decían España a España, ellos le decían Hispania, y a los españoles le decían Hispantacat, a las españolas Hispancíhuatl, y así, bueno, cada uno hacía la referencia con su propio idioma, pero esto pasaba porque en las tierras del continente americano no existía el fonema ñ, y como no existía la ñ, pues no sabían cómo pronunciarla, así que lo cambiaban por un Hispania. Por eso es que a veces escuchamos a la gente mayor decir el niño, la niña, de piña. Interesante. Con esto concluimos que prehispánico significa antes de los españoles, antes del español, antes de España. La línea del tiempo de nuestro México prehispánico se divide en tres fases: preclásico, clásico y postclásico. Vamos a hablar de las culturas que resaltaron en cada uno de estos periodos. El periodo preclásico va del siglo XX a.C. al siglo III a.C. El periodo clásico va del siglo III a.C. al siglo X después de Cristo. El periodo postclásico va del siglo X después de Cristo hasta la conquista. Periodo preclásico. Esta fue la época de los olmecas. Ellos fueron la primera gran civilización de Mesoamérica y estuvieron en estas tierras aproximadamente desde el año 1800 a.C. a el 400 a.C. Hay otras fuentes que dicen que ellos estuvieron desde el 1200 a.C. hasta el 500 a.C. Bueno, pues para saber la realidad está difícil, pero las fuentes ahí están. Más o menos esas fueron las fechas. Se establecieron en los territorios actuales de Veracruz, Tabasco, Guerrero y Morelos. Es posible que hayan llegado a estas tierras desde los territorios del sur, de los actuales Colombia, Perú y Ecuador. Los olmecas son una civilización interesante porque son una civilización que está plagada de misterio. No se sabe ni siquiera ni por dónde llegaron, no se sabe cómo llegaron a este continente. Unos dicen que a lo mejor y son africanos, otros dicen que llegaron desde Sumeria, otros dicen que a lo mejor eran náufragos, y hay mil teorías pero ninguna comprobable. Lo que sí sabemos es que eran un pueblo muy escultor. Esto lo sabemos por las esculturas, por las bellas piezas que nos han dejado talladas en piedra, en jade y demás, que hoy podemos apreciar en los museos de Veracruz. Pero las mismas esculturas también guardan un gran misterio.
Entre todas las esculturas que se han encontrado de esa época, hay juguetitos como para niños, hay figuras de personas con cara de bebé, molcajetes, herramientas y más. Pero lo que llama la atención es lo siguiente: cuando tú te acostumbras a ver el arte de un pueblo, de una cultura, de una civilización, ya empiezas a reconocerlo de tal manera que si pasado el tiempo tú vuelves a ver una figura con las características de ese arte que ya sabes reconocer, te le quedas viendo y dices, ya sé de dónde viene esa pieza. Los olmecas tienen su estilo de crear arte, tienen su estilo de crear esculturas que es muy diferente al estilo de los japoneses, al estilo de los franceses, de este y tal y tal y tal. Pero lo que pasa es que entre tanta escultura con el estilo único de los olmecas se han encontrado unas piececillas muy parecidas a las esculturas de los egipcios, que nos dan unos aires así como de faraón, de esfinge, más o menos así. Y por esta razón se cree que los olmecas pudieron haber sido descendientes directos de los egipcios. Tal vez, no lo sé. Todo puede pasar. Se dice que tal vez conservaban estas piezas como recuerdo de sus antepasados y de su lugar de origen. No sé, tal vez un día un olmeca se levantó y dijo, ya estoy harto de todas las figuras igualitas que hacen acá. Dijo, voy a hacer algo diferente, y terminó pareciéndose a las figuras de los egipcios. Yo no lo sé, todo puede pasar. Otra cosita que nos orilla a pensar que tal vez pudieron haber venido de allá es la adoración a un felino. En Egipto le tenían mucho respeto al gato, y los olmecas le tenían mucho respeto, le rendían culto y adoración al jaguar. Que no sé ustedes, pero para mí el jaguar y el tigre se parecen, y para mí el gato es como un tigre chiquitito. Pero la verdadera razón por la cual los olmecas le rendían culto al jaguar era porque en esa zona había muchos jaguares, y porque le tenían miedo, y al tenerle miedo le tenían respeto. Esto es comprensible porque imagínate tú que estás en la tranquilidad de la noche y de repente escuchas... Pues claro, con toda razón agachas la cabeza y dices, señor jaguar, tiene usted todo mi respeto, porque nada imponía tanto por aquellos territorios como el rugido de un jaguar. ¡Oh, qué miedo! Otra curiosidad es que la escritura que ellos tenían se parecía un montón a la de los chinos. Bueno, no toda la escritura, pero sí había varios caracteres. Con decirles que había varios caracteres que encajan perfectamente con las letras de los chinos. Lo que no sabemos es si quería decir lo mismo aquí en China o si quería decir algo totalmente diferente. Pero lo que sí es que estos caracteres y los de allá encajan perfectamente. Aclaro, algunos. Se dice que pudieron haber comerciado en el pasado, que pudieron haber tenido algún contacto cuando los chinos pasaron por este territorio, por este continente americano, antes que los españoles. Y por eso es que la cultura se quedó influenciada por ellos. Pero también se especula que tal vez los olmecas fueron descendientes directos de los chinos. Esto también se ve reflejado en su escultura. Podemos deducir esto por las cabezas colosales de los olmecas, que estas cabezas tienen los ojitos así como rasgaditos, así como los que tienen los chinos, japoneses y coreanos, los que tienen los asiáticos. Y sus pequeñas figuritas, sus cabecitas de bebé también tienen los ojitos rasgaditos. Igual en una de esas sí son descendientes de los chinos. Todo puede pasar. O tal vez los chinos en su paso por América tuvieron descendencia con los olmecas, a los cuales les heredaron esta característica de los ojitos rasgados. Todo puede pasar. Pero si no se llamaban olmecas, ¿por qué les llamamos olmecas? Ahí les va el dato. Olmeca era como un apodo que los aztecas le habían puesto a la gente que vivía por las zonas de Veracruz y Tabasco. La palabra olmeca quiere decir los de la región de hule, y por esa zona abundan los árboles de hule.
Años más tarde, en el siglo XX, los arqueólogos Ponciano Ortiz y María del Carmen Rodríguez encontraron 12 pelotas de hule por las zonas de Hidalgotitlán, esto en Veracruz. Después, a base de varias pruebas e investigaciones, se dieron cuenta de que databan del año 1600 a.C. Y después se fueron encontrando más piezas que databan más o menos de esas fechas. Y por esta razón fue que le pusieron olmecas a los olmecas, los de la región de Hule. ¿Y para qué querían pelotas nuestros ancestros? Pues claro, ¿para qué más se usa? Para jugar. Los olmecas ya tenían el juego de la pelota, que si bien no es el origen del fútbol, es uno de los orígenes de ese deporte que nos apasiona tanto porque lo llevamos hasta en los genes. Pero en aquel tiempo esto no era una cuestión de diversión, no era un deporte como tal, era más una cuestión de ritual. No había gente en las canchas gritando el nombre de su equipo favorito. No había gente en los estadios insultando a los miembros y a los aficionados del equipo contrario. No, era una cuestión de ritual. Que de hecho hay una leyenda maya sobre esto. Aprovechando que en un momentico más vamos a hablar de los mayas, la voy a tirar de una vez. Nos cuenta la leyenda de los antiguos mayas que cuando los dioses crearon al hombre perfecto, lo crearon de maíz. Y además no crearon a uno, crearon a dos, que eran dos gemelitos que andaban por ahí. Cuando crecen, ellos deciden jugar al juego de la pelota. Y entonces empiezan a brincotear, a pasarse la pelota de acá para allá. Y entre tanto brincoteo, logran llamar la atención de los dioses de la muerte. Entonces los dioses de la muerte están allá abajo en el inframundo y dicen: ¿qué tanto hacen allá arriba? Suben a ver y están jugando al juego de la pelota. Entonces los dioses de la muerte les dicen: ¿qué hubo? ¿Unas retas o qué? O se rajan. Y entonces los gemelos aceptan el reto. Comienzan a jugar, que pumpas, que tú, que yo, que acá, que allá. Pero al final terminan ganando los dioses de la muerte, porque a la muerte nadie le gana. Siempre la muerte va a salir vencedora en este juego. Y como perdieron, los dioses decapitan a uno de los gemelos y la cabeza queda rodando por ahí. Después los dioses de la muerte tienen una hija y esta hija encuentra la cabeza que habían decapitado sus padres y de alguna manera esta calavera embaraza a la mujer. No me preguntes cómo, no soy calaverólogo, pero el caso es que queda embarazada y para que sus padres no la descubran decide huir al mundo de los mortales, al mundo de los humanos. Esta muchacha se llamaba Sangre y resulta que Sangre tiene dos gemelos y de ella es que comienza la vida, porque para los mayas la sangre es la vida y dar sangre es dar vida. Al paso de los años, la madre procura que sus hijitos no conozcan el juego de la pelota porque por ese juego era que había muerto su padre. Pero siempre hay alguien regándola cuando mamita nos prohíbe algo. Y esta no iba a ser la excepción. Un día cualquiera los gemelos capturan a un ratoncito y lo tienen ahí encerradito. Entonces el ratoncito se pone listo y les dice: gemelos, puedo revelarles un secreto muy divertido. Y los gemelos lo escuchan. Entonces este ratoncito les revela el juego de la pelota, el secreto que por tantos años su madre les había estado ocultando. Y como a los gemelos les gusta tanto el juego de la pelota, entonces le dan su libertad, pero aparte de la libertad, le dan el permiso de roer el maíz. Pero ya después los gemelos descubren el motivo por el cual su madre les estaba ocultando aquel secreto. Porque cada vez que jugaban a la pelota, los dioses de la muerte subían para jugar también. Entonces los mayas y posiblemente los olmecas tenían al juego de la pelota como un rito sagrado, porque era un juego con la muerte, un enfrentamiento con la muerte. Y si ganabas, ganabas el derecho a seguir viviendo, pero si perdías tendrías que morir decapitado como el primer ser humano, porque habías perdido contra los dioses de la muerte. Porque a la muerte nadie le gana.
qué sádico. Otro detalle que también nos impresiona sobre los olmecas son las cabezas colosales. Estas cabezas son talladas en una piedra volcánica, basalto, que es un material que no se ubica cerca de donde fueron encontradas las cabezas, lo cual llama mucho la atención, porque además de ser tan bien elaboradas, de ser tan bonitas, también están muy grandotas y están pesadísimas. La primera cabeza colosal que se encontró pesaba 20 toneladas, 20 toneladas nada más. De alto tenía 1.47 metros, de ancho 1.50 metros y de espesor 1.45 metros. Así que digas unas cabezas, qué bruto, qué bárbaro, qué cabezotas son. Sí. Ojo acá que esta es la primera que se encontró, más no es la más alta. La más alta medía casi 3 metros. Ah, caray, una cabeza está más grande que yo. Y ojo que esta es la más alta, más no la más pesada. La más pesada contaba con una altura de 2.85 metros, de ancho 2.11 metros, de espesor 1.55 metros. Y adivinen cuánto pesaba. Pesaba 25 toneladas. ¿Pueden imaginarse eso siquiera? 25 toneladas de pura piedra labrada. Lo que nos llama mucho la atención es que no se sabe cómo trasladaron tanto peso, porque no se tienen registros de que los olmecas hayan tenido bestias de carga, hayan tenido transporte, porque ni siquiera existía la rueda por aquellos tiempos, en aquellas épocas, en estos territorios. A ver, que alguien me explique. Olmecas, si están aquí, manifiéstense. Revélenme los secretos de sus cabezas. Mira, estarás de acuerdo conmigo que si los olmecas hubieran sido personas pequeñitas, no hubieran sido capaces de llevar todo ese peso, toda esa altura para labrar esas cabezotas. ¿Cómo lo hicieron? Hay ciertas teorías que dicen que a lo mejor y los olmecas eran personas gigantes, habitando la tierra, como los gigantes de los cuales nos hablaba la Biblia, ¿sí se acuerdan? Bueno, esto para quienes la hayan leído. Como los gigantes de los cuales nos hablaban los aztecas, porque cuenta la leyenda de los antiguos aztecas que para llegar a este punto de la perfección en la fisionomía de los humanos, los dioses tuvieron que crear y recrear al hombre hasta en 5 ocasiones. En la primera etapa, el dios Tezcatlipoca se convirtió en el sol. Y mientras Tezcatlipoca alumbraba la tierra, los demás dioses hicieron uso de ella. Lo moldearon gigante, capaz de alcanzar los frutos de los árboles más altos del planeta. Tal vez alguno de los aztecas encontró las cabezas colosales y se inventó esta leyenda. Todo puede pasar, pero tal vez esto no sea una leyenda y alguno de los aztecas o alguno de los antepasados de los aztecas conoció directamente a los olmecas y conoció lo que pasó con ellos y pudo ser espectador de su destino. Tal vez estas cabezas talladas en piedra no son una representación de las cabezas reales de los olmecas. Tal vez son unas esculturas en tamaño real. Tal vez los olmecas eran unos hombres hechos de tierra que labraban sus rostros en piedra y que terminaron siendo devorados por ese mismo jaguar al que adoraban. Todo puede pasar. Estás escuchando tu programa, Cosmocultura. No le cambies, ya volvemos. Período clásico. Esta fue la época de resplandor de los mayas, con una expansión de más de 350,000 kilómetros en los actuales territorios de Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Belice, Guatemala y Honduras. Iniciaron allá por el año 750 a.C. y duraron hasta el 950 después de Cristo. Ojo que esto es la fecha de su época de resplandor, porque hoy en la actualidad todavía podemos encontrar mayas por allá. En los países del sur, yo creo que incluso en Yucatán, no sé si esté bien o esté mal, ahí corríjanme si ustedes saben el dato, pero de que encontramos mayas todavía en la actualidad, los encontramos, como de que no. Cuando la conquista, ellos fueron muy resistentes en ese aspecto. Ellos no se dejaron rendir tan fácil. Andaban pesados. Y su idioma original es el maya. Un maya habla maya. ¡Chiste tonto! Si un maya se desmaya, ¿sigue siendo maya? Son muy reconocidos por ser unos matemáticos avanzados, pero avanzados, mi gente, avanzados así de una avanzadez de vete a la... Perdón, la emoción. Tanto así que por esas fechas ellos ya utilizaban las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Tanto así que ellos ya tenían el secreto del conocimiento del número 0, que probablemente heredaron de los olmecas. Tenían una numeración vigesimal y escribían sus números con líneas y puntos. Tenían dos calendarios, el Haab, que era el agrícola, y el Solkins, que era el ritual. Pero fíjense ahí cómo ya esconde la palabra Solkins, que este calendario era un calendario solar de 18 meses con 20 días cada uno y 5 días adicionales que eran los días de descanso, los días malos, los días desperdiciados le llamaban algunos. Y lo impresionante de todo esto es que si multiplicamos 18 por 20 nos da un total de 360 más los 5, 365 días del año. Nosotros tenemos un calendario, unas horas y un día basados en los movimientos de la Tierra. La Tierra hace un movimiento de rotación que es el de rotar sobre su propio eje, y en dar la vuelta sobre sí misma tarda aproximadamente 24 horas con unos cuantos segunditos que se quedan por ahí. Y así es como obtenemos las horas de nuestro día. Pero también hace un movimiento de traslación, que es el de rotar, el de girar alrededor del Sol. Este movimiento se lleva a cabo durante 365 días, y así es como obtenemos nuestro año. Pero pasa algo curioso. ¿Se acuerdan que les dije que el día no consta de 24 horas, sino de 24 horas y algunos segunditos? Pues esos segunditos se van acumulando y al final del año tenemos un total de 6 horas, solamente con los segundos de los días que se fueron completando pero que los dejaron fuera. Entonces en un año tenemos 6 horas, en 2 años tenemos 12 horas, en 3 años tenemos 18 horas y en 4 años tenemos 24 horas. Y por eso es que cada 4 años tenemos un año bisiesto, en donde el año tiene 366 días, que es el día que le agregamos a febrero, y por eso cada 4 años febrero tiene 29 días. Los mayas eran muy dados a la astrología y por esta razón tenían este calendario, porque ellos ya estaban enterados de todas las movidas que la Tierra andaba haciendo por acá afuera. Y también, de acuerdo al movimiento de los astros, era que construían sus pirámides. Buenos astrólogos, buenos arquitectos. Unas pirámides altas, escalonadas con piedra caliza, preciosas, bellísimas. Algunos dicen que incluso más bellas que las de los aztecas. ¡Pum! En su cara. Ahorita estaba diciendo astrología, pero creo que es astronomía. ¿Es astronomía o es astrología? Bueno, da igual. Tenían un sistema de escritura con ideogramas y fonogramas. Los fonogramas son lo que tenemos actualmente, lo que todos conocemos, ¿no? Como lo que leíste en esta miniatura, lo que leíste en el título del video, lo que mandas en tus mensajes de WhatsApp. Esos son los fonogramas, que tú ves un simbolito y ese simbolito te representa a un sonido. Que tú ves el simbolito de la letra L y dices eso suena a L. Que tú ves el simbolito de la letra A y suena
Y luego los unes y suena la la. Bueno, pero creo que ya me van comprendiendo, ¿verdad? Y los ideogramas son simbolitos que no te representan un sonido, sino que te están representando una idea entera, una frase entera, una oración entera, más o menos como la escritura de los chinos. Su economía se basaba en la agricultura, cultivando maíz, algodón, cacao, tabaco y demás. Los mayas, grandes matemáticos, grandes arquitectos, grandes astrónomos, que incluso dicen que tenían contacto con los seres de otro planeta, con seres del cielo, con los seres del espacio que ellos llamaban dioses, pero que en realidad eran vida extraterrestre. Y por eso es que estaban tan enterados, tan avanzados en todas estas cuestiones. Puede ser, no lo sé, todo puede pasar. Periodo postclásico. Se llegó el momento de hablar de los aztecas, aquella raza tan querida por los mexicanos. Su época de máximo esplendor fue entre los años de 1325 y 1521 después de Cristo, hasta la época de la conquista. Se establecieron en el centro del país, en el actual territorio de México DF, y de ahí expandieron su imperio a los actuales estados de México, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Guerrero, las costas de Chiapas y parte de Guatemala. Cabe mencionar que antes México era mucho más grande de lo que es ahora. Colorado, que ahora es parte de Estados Unidos, era parte de México antes. Chiapas, Guatemala, Honduras eran parte de México, toda esa zona, pero fueron pasando cosas que hicieron que ya no sean parte de mi México lindo y querido. Los aztecas juraban venir de la mítica isla de Aztlán. Decían que eran enviados del dios Huitzilopochtli, que venían a fundar su ciudad por estos territorios, y la señal que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, les había dado era: en donde encuentren un águila posada sobre un opal, ahí tienen que fundar su ciudad. Y curiosamente, cuando llegaron encontraron su mítica señal en medio de un lago y dijeron, pues ni modo, aquí mero. Y se inventaron una cosa que eran las chinampas, las cuales se trataban de hacer como fortalezas con madera, una pequeña fortaleza de maderos así enterrados formando un cuadradito, y después a ese pequeño cuadradito había que rellenarlo con tierra. Las chinampas tienen un sistema maravilloso que no sé explicar, pero que veo y me asombro. Parece que aún siguen existiendo las chinampas. Esta pequeña ciudad construida en el lago fue creciendo de a poco, y a la larga se convirtió en la majestuosa e imponente ciudad de Tenochtitlán. Los aztecas cultivaban maíz, tabaco, chile, frijoles, aguacate, tomate, papas, maguey, cacao, etc. Una infinidad de productos que podían truequear por allá en el mercado, con sus pirámides, mercados, sistemas de riego y todo lo demás. Ellos eran muy limpios, muy higiénicos, porque sabían que higiene era igual a salud. Bueno, no era, es. Ellos casi no tenían problemas de enfermedades por causa de bichos o de plagas, por lo mismo de que eran muy higiénicos. Los mexicanos siempre hemos tenido fama de higiénicos. Lo digo con toda la boca retacada de razón y con mucho orgullo. Por eso, cuando vinieron los españoles y trajeron la viruela, acabó con casi todos los aztecas, porque su higiene y su salud no les había permitido conocer tal enfermedad. Los europeos no se bañaban en la Edad Media ni se bañan en la actualidad. ¡Ja!
en su cara. Eran muy limpios hasta en la forma de organización. Tanto así que para tener un puesto de poder tenías que ganártelo. No era que te lo daba nada más porque sí. O tenía que ganárselo tu papá. Y pasaba algo muy interesante que a mi parecer lo veo muy justo. Había 3 categorías: los esclavos, los plebeyos y los nobles, que hoy serían la clase baja, media y alta. Tú podías nacer como esclavo y morir como noble si te ganabas ese puesto, si hacías algo importante por tu pueblo, o viceversa, que a lo mejor estabas en la nobleza porque tu papá era un guerrero, pero si los superiores veían que no hacías nada, decían: este nene como que su puesto no se lo merece, y te echaban de patitas en la calle, mijo. No era como en otras culturas que un esclavo nunca podía llegar a ser rey. Aquí sí, un esclavo podía llegar a ser emperador siempre y cuando se lo ganara. Tenían protocolo hasta para comer, tenían cubiertos. Destacaron mucho por sus grandes habilidades y técnicas para la guerra. También eran buenos arquitectos, casi tanto como los mayas, porque su ciudad también estaba ordenada de acuerdo al movimiento de los astros. ¡Magnífico! Tenían escuelas, el Tepochcali, que era una escuela normal a donde asistían los plebeyos, y el Calmecac, que era un internado en donde podían asistir solamente los nobles, o más bien los hijos de los nobles. Tenían una escritura en pictogramas. Los aztecas juraban haber salido de la isla de Aztlán, enviados por el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra. La isla de Aztlán, isla mítica que hasta el momento no se ha encontrado. Tal vez los aztecas bajaron desde el mismo cielo y contemplaron como mar nuestro mundo. Tal vez su leyenda era inventada por ellos mismos para resaltarse a sí mismos. Todo puede pasar, pero tal vez no, y en una de esas a lo mejor sí eran enviados del dios Huitzilopochtli, porque en poquito tiempo lograron construir un imperio, lograron construir una ciudad, conquistar pueblos, hacer tantas cosas y en muy poquito tiempo. Y aparte de que hicieron tantas cosas, las hicieron bien. Tan es así que el mismísimo Hernán Cortés, hombre de mundo que había estado en tantos lugares, quedó tocado al ver esta majestuosa ciudad de Tenochtitlán y afirmó que nunca había visto algo tan maravilloso como esto. Tal vez la leyenda no es leyenda, tal vez la leyenda es historia. Todo puede pasar. Que nos hemos quedado muy cortos hablando de todas las culturas. Espero que en un futuro podamos hablar más a detalle de cada una de ellas. Y no solo de estas, sino también de todas las que estuvieron presentes en el México prehispánico. Porque recuerden que solamente estuvimos hablando de las que más resaltaron en cada uno de los periodos. Pero esto es a grandes rasgos lo que fue el México prehispánico. Los olmecas nos dejaron esculturas preciosas, grandes reliquias, muy grandes reliquias, amplios conocimientos que de alguna manera encontraron y heredaron las tribus que vinieron después de ellos. Los mayas nos dejaron monumentos, pirámides preciosas, conocimientos matemáticos y nos enseñaron cómo uno debe de adaptarse y dominar la selva. Se adaptaron, la dominaron y qué bien la conservaron. Los aztecas nos dejaron una maravillosa ciudad, técnicas de agricultura, historia, leyendas y mucho más. Bueno, en realidad todas las culturas nos dejaron un gran legado y es momento de preguntarnos, ¿qué legado le estamos dejando nosotros a las generaciones venideras? ¿Qué historia van a contar de nosotros? ¿Con qué semblante van a contar esa historia que estamos creando de esta cultura? Y mejor aún, ¿qué legado le estás dejando tú a tus hijos? ¿Les estás dejando dinero? ¿Deudas? ¿Conocimientos? ¿Tierras? ¿Estás dejando traumas y experiencias que van a querer olvidar? ¿O les estás dejando buenos momentos que en un futuro van a recordar con una sonrisa en los labios? ¿Qué legado les estás dejando tú
a tus hijos. Yo me despido ya, espero que hayan pasado un rato agradable y recuerden, no se queden solo con lo que les digo porque yo solo sé que no sé nada. Muchas gracias a todos, mi gente bonita, y que tengan una linda vida.